Las guerras de religión terminan cuando asciende Enrique de Navarra, con el título de Enrique IV, al trono. París bien vale una misa. Dijo que... ¿Qué fue? Esta frase que yo acabo de citar, París bien vale una misa, se le adjudica a Enrique de Navarra y el momento en que lo pronunció fue el siguiente. Enrique de Navarra era el jefe del grupo protestante, estaba asediando la ciudad de París, que estaba en manos de los católicos, y bueno, negocian. El caso es que París accede a rendirse a Enrique de Navarra a cambio que Enrique de Navarra se convierta al catolicismo. Y es cuando Enrique de Navarra dijo esta frase: bueno, París bien vale una misa, es decir, no iba a misa, no se convertía al catolicismo por convicción, sino por una razón política, para que la ciudad de París se rindiera y de tal manera tuviera la ciudad de París en manos de los católicos, al mismo tiempo el jefe de indiscutidos protestantes. Bueno, era una manera de tener el consenso en ambos bandos para convertirse en rey de Francia, que lo hizo efectivamente con el título de Enrique IV. Il n'y aura plus de poursuite ni de condamnation pour ceux qui ont une foi différente de celle de la majorité. Catholiques et huguenots, vous êtes mon peuple. J'ai pas moins peur de mourir que vous, et celui qui me cherche me trouvera là où le combat est le plus acharné. En la época en que Baudin escribe esta obra, entonces los 6 libros de la República, Francia está saliendo de las guerras de religión, lo que significa que el poder real había ido perdiendo peso. Hemos visto el proceso histórico desde Felipe IV, hemos visto como Felipe IV el poder va ascendiendo, va adquiriendo cada vez mayor capacidad de dominio, pero vienen las guerras de religión, el poder real se debilita. Lo concreto es que Baudin escribe esta obra con el propósito de afianzar el poder real, de darle mayor sustento al poder de la monarquía. Esta es la obra entonces de Baudin, los 6 libros de la República, donde aparece por primera vez el concepto de soberanía, y vamos a leer de aquí directamente algunas de las cosas que dice Baudin. Lo primero, libro 1, capítulo 1, donde define lo que es una república, lo que da el título al libro, y dice: república es un recto gobierno de varias familias y de lo que les es común, con poder soberano. A continuación, en este capítulo 1, Baudin va definiendo qué es estas cosas comunes que tienen estas varias familias. Fíjense que aparecen los elementos del Estado, ¿no? Aparece una población, que son las familias, habla de un recto gobierno, lo que vendría a ser el poder, y en cuanto a esto de lo que les es común, acá Baudin habla de cosas como por ejemplo el territorio. Tenemos entonces el concepto de lo que es república, pero dice con poder soberano. Entonces la pregunta siguiente es, bueno, ¿y qué es una soberanía? ¿Qué es un poder soberano? Nos vamos al capítulo 8, donde leemos: la soberanía es el poder absoluto y perpetuo de una república. Fíjense estas dos características: absoluto y perpetuo. Dice Baudin que si un poder fuera absoluto pero no perpetuo, no sería poder soberano, y viceversa. Si tuviéramos un poder que es ilimitado en el tiempo pero que no es absoluto, tampoco sería un poder soberano. Y pone a continuación varios ejemplos. Está el caso de alguien que tiene un poder muy alto pero limitado en el tiempo, que es algo que nosotros hemos estudiado anteriormente. Si ustedes recuerdan, en la República Romana había justamente un magistrado cuya característica era tener un gran poder, un poder muy elevado, pero con limitación temporal. ¿Quién era este magistrado? ¿Quién es?
El dictador, que nosotros hemos estudiado al ver la República Romana, precisamente se caracterizaba por tener un gran poder, pero restringido en el tiempo. Por lo tanto, dice Baudin, esto no era un poder soberano. El otro caso que cita Baudin es una persona que tiene un gran poder ilimitado en el tiempo, un poder que es permanente, pero que no es absoluto porque tiene que rendir cuentas al rey. ¿Cuál era el caso? Este era el caso de los comisarios. Comisarios en la época de Baudin, en la época de Francia, se llamaban aquellos funcionarios que tenían una delegación de facultades otorgada por el rey y que iban, por ejemplo, a una provincia francesa y allí podían hacer una serie de actividades, pero siempre rindiéndole cuentas al rey. Por lo tanto, este poder que tenían estos funcionarios era un poder que tenía una limitación en cuanto a que no era absoluto, tenían que rendirle cuentas al rey. Por lo tanto, este poder tampoco era un poder soberano a juicio de Baudin. Вымыслом, а ложью. По воспоминаниям современников, Троцкий, напротив, всегда был одержим жаждой власти, болезненно самолюбив и ненавидел проигрывать. El otro rasgo que tiene el poder soberano en cuanto a sus limitaciones, dice Baudin, son las leyes fundamentales de Francia. O sea, Baudin dice que en realidad un poder soberano tiene una facultad absoluta, una facultad inmensa. Sin embargo, no puede pasar por encima de las leyes fundamentales de Francia. ¿Cuáles son estas leyes fundamentales de Francia? Sería la pregunta. Por ejemplo, una de las leyes fundamentales de Francia sería la ley sálica. Dijo que... ¿Qué fue? La ley sálica era una norma que regía en Francia desde la época de los francos, según la cual las mujeres no son reinas. Fíjense ustedes que en Inglaterra hay una reina. ¿Por qué? Porque no había la ley sálica. En Francia y en los países donde regía esta norma, las reinas simplemente engendran al heredero, es decir, la reina no es sucesora del poder real. A continuación nos vamos a las marcas o características, branches, dice Baudin, que determinan lo que es un poder soberano. En el capítulo 10, Baudin empieza a hablar de las características de un poder soberano y la primera facultad que leemos acá en Baudin es la capacidad de hacer leyes. Un poder es soberano cuando produce leyes, cuando emite legislación. El que legisla tiene poder soberano. Esta característica, dice Baudin, es un poco el resumen de todo lo que implica un poder soberano. Noten ustedes cómo esto ha pasado de las monarquías a las repúblicas modernas y más específicamente a la capacidad de hacer leyes, la capacidad de lo que se llama la soberanía del pueblo, la posibilidad de emitir leyes en base a un consenso popular. De todas maneras, esta es la característica, digamos, que resumen un poco de todas las demás. No obstante, Baudin continúa desarrollando otras características de un poder soberano y la siguiente característica que enumera Baudin es la posibilidad de hacer la paz y la guerra. Fíjense que en la antigüedad, no sé si recuerdan, qué órgano era el que determinaba la situación de paz y de guerra. ¿Quién es? La Asamblea del Pueblo. La Asamblea del Pueblo, los políticos, los guerreros, los soldados, como eran ellos los que iban a combatir la guerra, eran los que se reunían en la Asamblea esta popular y determinaban el estado de paz o el estado de guerra. La tercera característica de un poder soberano es la de nombrar magistrados. Cuarta característica y quinta característica. Las vamos a tratar conjuntamente, aunque Baudin las trata por separado. La cuarta característica es la última instancia y la quinta característica es lo que se llama gracia. Última instancia es la posibilidad de acudir al rey, al monarca, o al que tiene el poder soberano, a fin de, solicitar alguna medida, solicitar o recurrir. Modernamente nosotros hablamos de la posibilidad de recurrir o de apelar. La capacidad de gracia. ¿A qué le suena el término gracia? Gracia es el perdón, lo que en las modernas repúblicas se conoce como indulto. Aquí tenemos algo que es muy interesante cuando se discute la reforma constitucional en la Argentina. Hubo una discusión sobre si mantener la prerrogativa del presidente de indultar. ¿Por qué? Porque algunos decían, esto es una
vieja herencia de la época de Baudin, de la época de las monarquías absolutas, que no tiene mucho sentido en las repúblicas democráticas. ¿Por qué? Porque en el antiguo sistema absolutista, bueno, el rey perdonaba ante las posibles arbitrariedades que cometían los demás funcionarios. Pero en los sistemas modernos, donde hay una doble instancia, donde hay la posibilidad de apelar, donde hay la posibilidad de pasar por diferentes cuerpos judiciales, inclusive llegar hasta la Corte Suprema de Justicia, y donde hay toda una serie de garantías que hemos visto establecidas por la Revolución Francesa, parecería que esta facultad del presidente de intervenir en una cuestión netamente judicial para conceder el perdón, decían al menos algunos, está más vinculada a otra época, la época de un poder absoluto, y por lo tanto no tendría mucho sentido. Es interesante diferenciar, para ustedes que son estudiantes de Derecho, lo que es amnistía de lo que es indulto. Son dos cosas completamente distintas. La amnistía es un perdón también, pero que se concede mediante el Congreso. El Congreso como representación del pueblo, donde están los representantes del pueblo, ya sea en senadores, ya sean diputados. Mientras que la gracia o indulto es una facultad podemos decir un poquito voluntaria o antojadiza, que tiene el presidente. El indulto es individual, el indulto se concede a una persona determinada. La amnistía puede ser general, puede ser generalizada para un grupo de personas. El sexto atributo de un poder soberano es la facultad de acuñar moneda. En la época de Baudin esto era muy importante porque cuando vimos la Revolución Francesa recuerdan que estudiamos la existencia de muchas monedas en Francia, de una cierta anarquía. Entonces Baudin habla de una moneda única, unificada. Y acá tenemos una cosa interesante para la actualidad. Baudin dice, poder soberano establece una moneda única. Cuando se discutió aquí en Argentina hace algunos años la posibilidad de cambiar la moneda, el peso nacional, por el dólar, justamente uno de los argumentos era que esto era contrario a un poder soberano. ¿Por qué? ¿Cuál es el inconveniente? ¿Cuál es el problema? No sé si ustedes saben lo que pasa en Ecuador. Ecuador, precisamente, a diferencia nuestra, modificó su moneda de modo que tiene dólares. El problema que tiene esto es que al tener un país, una moneda que es de otro país, la moneda, saben ustedes que es un elemento también de política financiera, no es solamente un medio de cambio. Por lo tanto, las decisiones que toma un país, si su moneda no es propia, su moneda está vinculada a la moneda de otro país, depende de lo que le pase a ese otro país. O sea, si el dólar, en el caso de Ecuador, es estable, si no hay devaluaciones en Estados Unidos, bueno, la economía puede andar bien, pero si hay contingencias económicas que afectan a Estados Unidos, que producen cambios en el valor de la moneda, bueno, el país que tiene una moneda que no es propia, que es de otro país, se ve afectado indirectamente. Por lo tanto, bueno, lo que tenemos aquí entonces, la facultad de determinar una moneda es otra de las prerrogativas, dice Baudin, de un poder soberano. La séptima es los pesos, la posibilidad de fijar pesos y medidas. En este caso, bueno, nuevamente el tema de la anarquía feudal que existía en Francia, donde algunos pesos y medidas eran ingleses en el norte de Francia, otros eran los que se usaban en el antiguo Imperio Romano en el sur de Francia. Bueno, había también el derecho de costumbres, el droit coutumier francés. Bueno, para Baudin era muy importante que los pesos y medidas fueran uniformes, lo cual obviamente se vinculaba al tema del comercio, el tema de los intereses de la burguesía en este caso. La octava facultad o atributo de un poder soberano es aquello sin lo cual un Estado no funciona. ¿Qué será aquello sin lo cual el Estado no funciona? Los impuestos. La facultad de recaudar impuestos, dice Baudin, atributo del poder soberano. Sin impuestos, lógicamente, no hay administración que pueda funcionar en ninguna parte del mundo.